Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Vamos con toda la buena actitud y fuerza del cielo en este día y todos los días que nos permita el Padre. Te informo que ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas de nuestra sección. Mi pastor, tenemos una mega pregunta acerca de lo que hizo Jesús después que murió y entregó su espíritu al Padre. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dicen las Escrituras con relación del hecho de esos 3 días que estuvo muerto nuestro Señor? Por eso nuestra pregunta es la siguiente. ¿Dónde estaba Jesús o estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Mi nombre es Marco Antonio Dorantes, de Durango, México, pero radicado en San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Marco Antonio Dorantes, muchísimas gracias. Saludo a los amados allá en San Antonio. Gracias por escucharnos, recibirnos, compartir nuestro podcast. Bueno, la pregunta que nos hace nuestro estimado Marco Antonio es: ¿en dónde estaba Jesús o estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Bien, bueno, esta es una de las preguntas a la que los cristianos de todos los tiempos han querido darle respuesta desde los primeros siglos de nuestra era hasta hoy. Y por lo cual grandes teólogos de la antigüedad fueron a las Escrituras, buscaron, encontraron aquellos pasajes que hablaban al respecto para confesar consistentemente esa parte tan importante de la fe cristiana. Ahora, voy a verter en esta respuesta a la pregunta que me hace Marco Antonio: ¿en dónde estaba Jesús o estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Bueno, voy a dar mi perspectiva personal, obviamente en línea a la palabra de Dios. Este tema es muy amplio y se pueden ver varias perspectivas, varias tesis con respecto al tema dónde estaba Jesús o estuvo Jesús en los 3 días entre su muerte y su resurrección. Y creo de todo corazón que lo que daré como respuesta es muy similar a la perspectiva del pastor Miguel Núñez, gran pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, en la cual es una bendición, juntamente con ese gran ministro Sugel, tremendos hombres de Dios, en la cual estoy yo de acuerdo en su opinión teológica, y ahora comparto mi respuesta apegada a las Escrituras a esta pregunta tan importante que siempre ha estado presente en todos los tiempos, repito, desde los albores del cristianismo, en los discípulos de Cristo, y en este tiempo pues no es la excepción. Ahora, un pasaje claro o clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección lo ubicamos en lo que se lee en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 al 19, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí, en lo que habla Pedro, la palabra espíritu obviamente se refiere al espíritu de Cristo. Y el contraste es entre su carne y espíritu, no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo, no. La carne de Cristo murió, es decir, su cuerpo físico, y lo sepultaron en esa tumba nueva, José de Arimatea, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu había partido en el momento de su muerte, como se lee en Mateo 27:30, cuando dijo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, o entregó el espíritu. En ese momento él estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Su cuerpo físico estaba
resguardado por esos soldados romanos en esa tumba que Dios proveyó a través de José de Arimatea. Ahora, Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en esos 3 días entre la muerte de Jesús y la resurrección. La Biblia dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Eso ya lo leímos en 1 Pedro 3:19. La palabra griega utilizada aquí significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Cuando dice predicó, anunció un mensaje. Jesús sufrió y murió en la cruz. Su cuerpo fue llevado a la muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre, como se lee en Lucas 23:46, cuando dijo entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. De acuerdo con Pedro, en algunos momentos entre su muerte y su resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. La pregunta es, ¿dónde estaban esos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y su resurrección durante ese tiempo que dice la Escritura que fueron 3 días? Bueno, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. Eso es muy importante recalcar. La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento, eso es antibíblico, no es bíblico. En eso estamos y debemos de estar muy claros. Su sufrimiento terminó cuando en la cruz dijo, consumado es, en Juan 19:30, Hechos 2:31 y más versículos. ¿Por qué digo que no fue al infierno? Porque el Hades no es el infierno. Se ha tomado como un sinónimo, pero no es así. En el original del griego, la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte, un lugar temporal en donde los muertos esperan la resurrección. Y en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en las versiones Reina Valera 1960, en la versión inglesa NASB y la nueva versión internacional, hacen una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar permanente y final del juicio para los perdidos. Ese es el verdadero infierno. Ahora, el Hades, ahí mismo en esa parte de Apocalipsis 20 del 11 al 15, es un lugar temporal y es parte del Seol que tenía 3 compartimientos. Bueno, algunos dicen 2. Bueno, ok. Hades, de acuerdo a Lucas 16, 24 al 26, que era el lugar de tormento. Y yo digo 3, la gran cima con ese, el abismo, el tártaro, y el lugar de solaz, el paraíso. Tanto para los perdidos que llegaban al Hades, como el caso de Rico, y el caso de que él llegó al Hades, en el caso de Lázaro, que llegó al seno de Abraham, y el ladrón que murió a un costado de Jesús. Jesús le prometió a ese ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y subrayo que antes de la resurrección de Cristo se encontraba el paraíso, o el seno de Abraham, que es lo mismo, en uno de los compartimientos del Seol, porque antes de que Jesús fuera a la cruz y resucitara, tanto los buenos como los malos, los creyentes y los incrédulos, los justos e injustos, pues iban a parar al Seol, y el Seol estaba dividido en 3 compartimientos, en Hades, en la gran cima con ese, y en el lugar de solar o seno de Abraham o paraíso. Pero en 2 Corintios 12, del 1 al 4 al 5, dice Pablo que él subió al paraíso, a un lugar del tercer cielo. Bueno, eso lo veremos más adelante un poquito más detallado. Entonces, decimos que cuando nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, murió y entró en el paraíso, como lo había prometido al ladrón en la cruz, en Lucas 23:43.
¿verdad? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En algún momento, entre la muerte y la resurrección, Jesús visitó la esfera de la muerte en donde predicó un mensaje a los seres espirituales. Es decir, que antes de que Cristo resucitara y ascendiera a los cielos, Cristo estuvo en un lugar llamado el seno de Abraham, que era parte del Seol, como te mencioné anteriormente, que tenía 3 compartimientos, por así decirlo: el Hades, la gran cima con S, el seno de Abraham o paraíso. En un lugar reposaban, en el seno de Abraham, los santos del Antiguo Testamento que habían creído en el Mesías que había de venir, pero que no habían ascendido a la presencia de Dios, a un lugar del tercer cielo, porque Jesús no había llegado a hacer aún la obra gloriosa de la cruz. Y el otro lugar, pues estaban los que no habían creído, los incrédulos antes de la muerte de Jesús, los incrédulos del Antiguo Testamento. Y en ese lugar, sí, era un lugar de tormento. Entonces, cuando Jesús ascendió de los cielos, ascendió a los cielos, lo que él hace es llevar consigo a esa multitud de creyentes del Antiguo Testamento que habían estado esperando juntamente por el pago de sus pecados en la cruz por medio de la persona y la obra maravillosa que hizo Jesucristo. Entre ese grupo de creyentes, antes de su obra en el Calvario, pues iba Lázaro, el mendigo, el ladrón que murió a un costado de Jesús en la cruz. Ese mensaje fue el que nos dice Pedro en su carta que predicó a los espíritus encarcelados. Pero este mensaje pudo ser también a otros espíritus que dice la Escritura, espíritus encarcelados. Por otro lado, aunque sea yo un poco especulativo, a mí me gusta la idea de pensar que aquellos demonios que estaban encarcelados, porque la Biblia habla de demonios encarcelados, ellos no son omniscientes ni omnipresentes. Por ello, ellos no tenían la noticia de la crucifixión de Cristo y del triunfo de Cristo por el pecado y sobre la muerte. Y quizá Cristo estuvo en aquel lugar, no predicando salvación, pero predicando, declarando victoria y dando a conocer a aquellos que estaban encarcelados también la victoria que él había alcanzado sobre el pecado y cómo estaba ya a punto de alcanzar la victoria sobre la muerte cuando él resucitara, que estaba a horas de resucitar. Esos espíritus probablemente son o fueron los ángeles caídos, como nos dice en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quienes probablemente fueron encarcelados porque de alguna manera estaban involucrados en un pecado grave antes y durante el diluvio en el tiempo de Noé, de acuerdo a lo que se dice en 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero regreso a Pedro. Bueno, estamos en Pedro. Pedro no nos dijo lo que Jesús proclamó a esos espíritus encarcelados. Pero no podía ser un mensaje obviamente de redención, ya que debido a que los ángeles no pueden ser salvos, de acuerdo a Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, fue probablemente una declaración de victoria, como te dije ya anteriormente, sobre Satanás, sobre sus huestes, de acuerdo a 1 de Pedro 3:22, Colosenses 2:15, y en Efesios 4 del 8 al 10 puede dar también otra pista sobre las actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y su resurrección. Y Pablo cita el Salmo 68:18, donde dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, y eso lo dice textualmente en Efesios 4:8. Y en la nueva traducción, en la nueva versión,
Dice que Cristo llevó a la multitud de cautivos. Esto nos podría referirse a un evento no descrito en otra parte de la Escritura más que en Efesios 4:8, al saber que Cristo fue al paraíso, llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en Él previo a su muerte. Esto es, después de asegurar su salvación en la cruz, Jesús trajo a Abraham, a David, a Josué, Daniel, al mendigo Lázaro, al ladrón de la cruz y a todos los demás que habían sido justificados previamente por la fe, los condujo del Hades, del seno de Abraham, del paraíso donde estaba, al hogar espiritual, como lo manifiesta 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 4, donde Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Es decir, que el paraíso que estaba en lugar del solaz, Jesús lo llevó a un lugar del tercer cielo. Por eso hoy las personas que mueren en Cristo, pues se van al paraíso, a un lugar del tercer cielo. Y los que se mueren sin Cristo se van al Seol, al Hades, a esa cárcel preventiva donde están lúcidos sufriendo. Pero regreso. Por lo que podemos decir, sin embargo, que Jesús hizo dos cosas para concluir en esos 3 días. 1, Él fue a consolar a los santos difuntos que murieron creyendo la promesa que vendría el Cristo, el Mesías, y los llevó a su lugar eterno, al tercer cielo. El paraíso lo trasladó del seno de Abraham a un lugar del tercer cielo. Y el otro mensaje que proclamó fue su victoria sobre los ángeles caídos que estaban en prisiones oscuras. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para salvación, no. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte. Hebreos 9:27, y no a una segunda oportunidad. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno, su obra de redención fue terminada en la cruz. Esa es mi respuesta a dónde estaba Jesús entre su muerte y su resurrección, ¿verdad? Entonces, espero que tú recibas esta palabra, que el Padre te bendiga y gracias por tu pregunta. Y a todos los amados, compartan nuestro podcast, compartan nuestra liga, visiten nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, regálanos un like y sé feliz porque Cristo murió por ti, por amor. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.